Universidad Nacional de Loja, 160 años. Bueno, muy buenas a todos, mi nombre es Yandri Torres, soy estudiante de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Telecomunicaciones y a continuación voy a exponer acerca de los parámetros adicionales en radioenlaces, algunos temas que son importantes conocer dentro de esta materia como es radiopropagación. Em, bueno, empecemos. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la difracción sobre la Tierra esférica. Pues bueno, hay un programa informático que está disponible en la UIT que nos proporciona el método completo. También hay una recomendación que es igualmente de la UITR, en la cual pues nos figura un subconjunto de resultados de este programa que es la difracción sobre la Tierra esférica. Bueno, ¿y cuándo se produce? Pues se produce cuando un rayo discurre por encima de lo que es un terreno liso o muy poco ondulado. Como ejemplo tenemos las llanuras, el mar, los lagos, que tienen un despejamiento insuficiente o incluso alguna obstrucción por la redondez de la Tierra. Bueno, aquí hay una pérdida adicional de transmisión que se debe a a la difracción de una Tierra esférica, de la cual pues vamos a hablar a continuación. Aquí también se realiza una serie de cálculos que, bueno, el cálculo prácticamente va a depender de lo que es el tipo de trayectoria, la distancia, frecuencia y algunas características de la superficie de la Tierra. Y también para distancias largas, transhorizonte, el valor relativo de la intensidad del campo por difracción con respecto a la intensidad del campo del espacio libre, bueno, nos viene dado por la siguiente fórmula que les presento a continuación, que es justamente la que podemos ver aquí. Como lo dije, es para distancias largas transhorizonte, donde pues x, el valor de x, o perdón, la variable x es la longitud normalizada del trayecto entre las antenas, de las alturas tanto normalizadas como y1 y y2. Y bueno, toda esta parte de 20 logaritmo eh, viene a ser una parte negativa. Tenemos también las influencias de las características eléctricas sobre la superficie o de la superficie de la Tierra. Bueno, pues aquí en grado de que las características eléctricas de la superficie de la Tierra van a influir tanto en las pérdidas por difracción. Esto se puede determinar calculando un factor normalizado, tanto de admitancia de superficie K, que se lo puede obtener con las fórmulas que nosotros podemos ver aquí. En este caso, pues las fórmulas están expresadas en unidades coherentes, tanto para polarización horizontal como para polarización vertical, en este caso. Ahora, también podemos expresar estas fórmulas en unidades prácticas, en donde igualmente tendremos para la polarización horizontal y para la polarización vertical, en donde pues aquí ciertos parámetros como a sub b me representa lo que es el radio ficticio de la Tierra, que va a estar en kilómetros, el valor de la permitividad relativa también efectiva se hace presente, y la conductividad efectiva, que también nos aparece por aquí, junto a la frecuencia, que debe estar en megahercios. Bueno, aquí nosotros tenemos el gráfico de la difracción sobre la Tierra esférica. Entonces aquí nosotros podemos apreciar varios parámetros que son importantes. Por ejemplo, que si el valor de K va a ser menor a 1 por 10 a la menos 3 o 0,001, las características pues eléctricas de la Tierra no van a revestir, o sea, no, más bien no tienen importancia. Ahora, si tenemos valores de K que son mayores e inferiores a 1, aquí se puede utilizar las fórmulas que pues las mencionamos anteriormente. Ahora, cuando K tiene un valor que es superior a 1, va a ser superior a 1. En este caso, pues la intensidad de campo producida por la difracción calculada, se la puede igualmente utilizar el método de las ecuaciones que mencionamos anteriormente, en donde los resultados van a diferir, obteniendo lo que es el programa informático, y la diferencia también va a ir creciendo rápidamente a medida de que este valor obviamente va aumentando. En este caso el valor de K. Ya. Hay el citado también del programa GR Wave,
el cual debe utilizarse para valores que son superiores a 1, o sea, cuando K va a ser mayor a 1. Bueno, esto sucede únicamente en el caso de polarización vertical y a frecuencias que están por debajo de lo que son los 10 MHz, ya sea sobre el mar o por debajo de los 200 kHz sobre la Tierra. Y pues el resto de los casos, pues igualmente se puede utilizar distintos métodos. Entonces nosotros podemos observar aquí en la polarización horizontal cómo este valor de K influye, y pues aquí tenemos obviamente como un tipo cerro, el cual pues para diferentes tipos de permitividad y conductividad. En cambio la polarización horizontal tiene una forma como que se va disparando hacia arriba de esta manera. Igualmente tenemos para valores de permitividad y conductividad. Ahora vamos a hablar acerca de las atenuaciones. Bueno, en primer lugar entendamos qué significa la palabra atenuación. Bueno, aquí en telecomunicaciones la atenuación de una señal se la denomina, ya sea acústica, eléctrica u óptica, como una pérdida de potencia que sufre al transitar, o que sufre, claro, al transitarse por un medio de transmisión. En este caso podemos ver que en el transmisor, en este dibujo, el pulso o la señal eh, tiene una amplitud diferente a la que llega en recepción. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí, debido a la atenuación, la amplitud de la señal se ha reducido, y debido pues obviamente a la atenuación. Tenemos diferentes tipos de atenuaciones, como es la atenuación por vegetación, la atenuación por gases y vapores atmosféricos y la atenuación por lluvia. A continuación vamos a hablar de cada una de estos tipos de atenuaciones. Vamos a empezar por la atenuación por vegetación. Bueno, esta atenuación por vegetación es bien conocido que las ondas radioeléctricas sufren una gran atenuación al atravesar obviamente este tipo de vegetación, especialmente en el caso de frecuencias elevadas. Cuando se tiene frecuencias elevadas, obviamente la atenuación será un poco más grande. Los sistemas móviles se ven mucho más afectados por este fenómeno también. Pues créanme que no es, o sea, más bien es más fácil que puedan darse situaciones donde el receptor no tiene visión directa, eh, al encontrarse obstruido por árboles o grandes obstáculos, en este caso, el cual obstruye la vista. Ya. Si tenemos nosotros un enlace punto a punto, pues es un poco menos habitual, pues aquí la planificación previa a la del radioenlace me permite identificar lo que son posibles obstáculos y también evitarlos. Bueno, aún así todavía pues pueden igual producirse pérdidas significativas si este haz radioeléctrico va transcurriendo cerca de las zonas que son boscosas, en este caso. Entonces, bueno, aquí en el texto le he puesto que cuando el receptor de un sistema de radiocomunicación se encuentra en el interior de un terreno boscoso, va a existir una pérdida adicional por penetración de las ondas a través de la vegetación. Entonces, el cálculo de las pérdidas causadas por vegetación puede resultar un poco complicado. Así que se puede usar métodos empíricos, los cuales pues suelen ser suficientes en la mayor parte de los casos, pero bueno, estos nos van a nos van a ofrecer una buena precisión. Y bueno, aquí la gran dificultad, como lo dije, que entraña es la definición de un modelo matemático para lo que es el cálculo de la atenuación por vegetación. Ya que bueno, depende de gran cantidad de factores y también de parámetros físicos. Ya. El tipo de vegetación, bueno, puede ser por especies, por árboles, por arbustos, por hojas de perineo caduca o por densidad de follaje. Bueno, aquí entre los diferentes modelos utilizados para estimar lo que es la atenuación que causa esta vegetación, se pueden destacar lo que es el RED, que prácticamente hace referencia a la transferencia de energía. Tenemos el TS, que es el Trunk Spacing, y bueno, la existencia también de hojas va a producir lo que es la difracción. Entonces, además de estos fenómenos propios de reflexión,
y también dispersión de lo que son las ondas radioeléctricas. Bueno, aquí tenemos la atenuación específica en zona boscosa, este gráfico que, bueno, más bien aquí pues viene a... El valor de la atenuación específica va a depender de lo que es el tipo de la especie y de la densidad también de la vegetación. Aquí en esta figura, como podemos apreciar, la gráfica muestra dónde se proporcionan valores aproximados en función de la frecuencia para un área boscosa. Por ejemplo, aquí sí podemos ver valores que están por debajo de 1 GHz, que son estos valores de acá. Se observan mayores pérdidas en el caso de la polarización vertical. Aquí está la polarización vertical, en el cual se observa pues mayores pérdidas, lo cual esto se debe a lo que es la dispersión causada por los diferentes troncos de los árboles. Bien, ahora vamos a hablar de la atenuación por gases y vapores atmosféricos. Bueno, para lo que son los trayectos troposféricos, tanto las moléculas de O2 y H2O lo que van a hacer es absorber esta energía electromagnética. Entonces, esta absorción va a producir lo que es la atenuación, que igualmente pueden ser altas cuando tenemos ciertas frecuencias. Entonces, esta atenuación adicional solo se le tiene importancia a frecuencias que son superiores a 10 GHz. Bien, aquí tenemos la fórmula que nos permite calcular los trayectos poco inclinados que están próximos al suelo. En este caso viene representado por la letra A, en donde pues tenemos el valor de atenuación específica, que viene dada en dB por metro, el cual se desglosa en dos, como la podemos ver apreciar aquí. Entonces, esta expresión de aquí me representa las atenuaciones específicas para el oxígeno y el vapor de agua, y también en producto con la distancia, en este caso. Ya. Bueno, aquí más bien cuando se desea una radiocomunicación local, o sea, más bien de corto alcance, aquí se puede efectuar en las frecuencias de las crestas de atenuación, con una finalidad de que la señal vaya a propagarse más lejos y llegue con la menor cantidad de interferencia más bien, o sin ninguna interferencia. Hay una recomendación que nos proporciona las siguientes expresiones para el cálculo de, obviamente, de la atenuación. ¿Cómo las podemos apreciar aquí? En donde igualmente vemos una atenuación que está expresada en dB por kilómetro, y también tenemos para lo que son frecuencias menores a 57 GHz. Igualmente tenemos esta expresión para calcular la atenuación, que igualmente va a estar dada en dB por kilómetros. Bien, ahora vamos a hablar de la atenuación por lluvia. Bueno, la atenuación por lluvia hace referencia a lo que es la absorción de una señal microonda de radiofrecuencia, ya sea obviamente por la lluvia, por la nieve o el hielo, o por algún tipo de pérdidas que igualmente son especiales en las frecuencias que están por encima de 11 GHz. Como podrán darse cuenta, hemos estado hablando siempre de valores que están por encima de una cierta frecuencia, ya que ahí es cuando se presentan estas atenuaciones. En este caso, en las lluvias, pues frecuencias que están por encima de 11 GHz. La atenuación por lluvia también llega a producir una degradación de señal, que obviamente produce una interferencia electromagnética del borde de ataque de un frente de tormenta. También aquí se hace presente lo que es el desvanecimiento por lluvia, la cual puede ser causada por precipitaciones en el lugar de un enlace ascendente o también descendente. Bueno, aquí pues yo he puesto la tabla de coeficientes de regresión para estimar lo que es el valor de la atenuación específica. Para ciertas frecuencias que va desde 6 GHz hasta 100 GHz, nosotros vamos a tener un valor de K y un valor de alfa en este caso, pero para polarización horizontal y para polarización vertical. Entonces esta tablita nos puede servir para el momento de nosotros presentar algún tipo de ejemplo de este tipo de atenuación. Entonces, si trabajamos en una polarización horizontal con una frecuencia de 6 GHz, pues vamos a utilizar los valores que esta tabla me los está dando.
como les dije, dependiendo de la polarización y de la frecuencia. Ya. Bueno, aquí el texto de acá abajo como me dice que la atenuación que es causada por frecuencias que están por debajo de 5 GHz, dice que pueden despreciarse, pero igualmente se pueden incluir dentro de un cálculo de diseño a frecuencias que son superiores, en donde su importancia va a aumentar rápidamente. ¿A qué se referencia esto? O sea, digamos, si nosotros tenemos frecuencias que están por debajo de 5 GHz, esto prácticamente pasa a ser algo como irrelevante para calcular una atenuación. Pero si tenemos valores ya con frecuencias más elevadas, obviamente aquí ya vamos a tener que preocuparnos y vamos a ya a tener aquí esta parte que dice la importancia va a aumentar. Entonces, bueno, la atenuación específica debido a la lluvia también se la puede calcular, eh, ya que en la recomendación de la UITR 838 nos presenta pues cómo calcular lo que es esta atenuación por lluvia. A continuación, bueno, como les dije, ya les mencioné la tablita que le he puesto aquí, que son los valores de K y alfa, que es prácticamente a lo que hace referencia en la recomendación, para obviamente poder encontrar lo que es este tipo de atenuación por lluvia. Bueno, aquí tenemos nosotros esta gráfica de aquí, en donde pues aquí se representan las curvas de atenuación específica por lluvia que están en función de la frecuencia y para distintos valores de lo que son precipitación. Bueno, aquí como puede observarse, pues la atenuación específica va creciendo rápidamente va creciendo rápidamente para lo que son frecuencias que están por encima de 10 GHz. Aquí estamos en 10 GHz y aquí podemos ver que ya la atenuación se va incrementando. Para una tasa de precipitación de 50 milímetros por hora, se obtienen igualmente los valores de atenuación específica que son mayores a 10 dB por kilómetro para frecuencias que son superiores a 30 GHz. Por lo tanto, pues la lluvia sí es un problema. Es un problema y es un problema serio en sistemas de radiocomunicaciones que operen a frecuencias milimétricas. Bien, ahora vamos a hablar de los modelos de propagación. Bueno, en sí los modelos de propagación vienen a ser un conjunto de expresiones matemáticas, diagramas, algoritmos, que los usamos para representar lo que son características de radio en un ambiente dado. O sea, digamos para ¿qué digo yo? Pues un ambiente urbano, un ambiente eh, pues donde digamos las condiciones lo permiten, ahí es donde vamos a utilizar estos modelos de propagación. Estos modelos de predicción se clasifican en empíricos o estadísticos, teóricos o determinísticos y también en una combinación de estos dos que serían los semiempíricos. Aquí podemos ver nosotros un esquema de los modelos de propagación. En este caso, pues podemos ver que empiezan siempre basados en leyes de física, en donde los factores de corrección empíricos sí lo están y los factores en medidas experimentales no. En este caso, pues los factores de corrección empíricos tenemos pues lo que son los modelos determinísticos y los semiempíricos. Y acá abajo, en medidas experimentales, tenemos el modelo empírico. Dentro del modelo empírico tenemos el modelo de Hatta, de Okumura, tenemos el modelo semiempírico también de Egli, de Wallfish, tenemos el modelo de Ikegami, de Longley-Rice, y en el modelo determinista tenemos el modelo de Frisch, de difracción por objetos delgados y dos rayos. Bueno, a continuación empecemos hablando del modelo de Okumura. Entonces aquí del modelo de Okumura, pues bueno, este modelo es utilizado para predecir lo que es la potencia de un receptor que está ubicado pues en un área de cobertura para comunicaciones móviles. Se dice también que este modelo es aplicado para el rango de frecuencias que están, bueno, podríamos decir entre los 150 a 1920 MHz.
Y si estos los vemos en las bandas de frecuencia, podemos encontrarlos entre las bandas del VHF y el UHF. Y como lo decía aquí, las pérdidas existentes en el enlace pueden ser obtenidas mediante la ecuación que podemos apreciar aquí, en donde tenemos parámetros como las pérdidas de propagación, en este caso el 50% de recepción de la señal, tenemos las pérdidas en el espacio libre, tenemos también las ganancias tanto de la antena transmisora como receptora, tenemos la ganancia del entorno y también la ganancia del área, en este caso. Y tenemos este valor de A sub MU, que viene a ser un factor de corrección que va a depender de la altura del móvil. Ahora tenemos aquí el modelo de Hatta. Este modelo de Hatta pues es uno de los más, bueno, es el más usado en la planeación y predicción de propagación en los sistemas de comunicaciones móviles también, pero aquí las tenemos en el rango de 150 a 1500 MHz, que obviamente este modelo parte de los estudios de Okumura. Eh, Aquí se modificó el modelo proponiendo lo que es el uso de una nueva variable del factor de reducción de lo que es la altura de la antena móvil. Y obviamente tenemos las ecuaciones, como les dije, se realiza el estudio a partir de las curvas de Okumura por regresión simple, en donde tomamos en cuenta lo que es la frecuencia, altura de transmisión, altura del receptor, distancias, y obviamente aquí tenemos las ecuaciones tanto para ciudad mediana, media pequeña, ciudades grandes, también tenemos para zonas suburbanas y para zonas rurales, en donde igualmente me va a permitir calcular cada una de las pérdidas dependiendo la locación que quiera calcular. Bien, tenemos también el modelo de EGLI, que pues viene a ser un modelo de terreno para obviamente propagación de radiofrecuencia. Entonces, aquí tenemos la expresión formal del modelo de EGLI, en donde tenemos igualmente las ganancias tanto de la antena transmisora como de la receptora, tenemos alturas de transmisión y de recepción, tenemos también la distancia que se encuentra desde la antena de recepción en metros y tenemos la frecuencia de transmisión que debe estar en megahercios. Por acá tenemos el modelo de Wallfish también, en el cual pues en este modelo no se considera lo que es la existencia de una línea de vista, tanto en el transmisor como en el receptor. Bueno, aquí se utiliza lo que es el fenómeno también de la difracción para describir lo que son pérdidas que sufre la señal antes de llegar pues al receptor, que se encuentra ubicado a una baja altura sobre la calle. Entonces tenemos las ecuaciones igualmente aquí modeladas. Cuando tenemos línea de vista en las antenas, podemos utilizar esta expresión de aquí, en donde igualmente vamos a relacionar distancia y frecuencia. Y cuando no tenemos línea de vista, en este caso, donde necesitamos pérdidas por el espacio libre, pérdidas por difracción de múltiples esquinas, tanto de los techos como edificios, y las pérdidas debido a una única difracción final cuando la onda se propaga directamente hacia la calle. Bueno, tenemos más modelos aquí como el modelo de Ikegami, en el cual pues el modelo Ikegami viene a ser un modelo híbrido para sistemas lo que son móviles también. Y bueno, también tenemos la frecuencia de trabajo que corresponde al rango de UHF y SHF. Y aquí tenemos su expresión, en donde tenemos igualmente un ángulo, que es el de calle, tenemos el sub R, que son las pérdidas por reflexión, y tenemos W, que es la anchura de la calle. Tenemos también el modelo de Longley-Rice, el cual es un modelo de predicción dentro de las telecomunicaciones. O sea, me va a permitir realizar lo que son cálculos de propagación para enlaces que son punto a punto, también punto a zona, que son, digamos, los modos de operación del programa, tanto gracias a sus características. También es utilizado como un motor de cálculos de varios programas de telecomunicaciones, como nosotros ocupamos el radio mobile, en ese caso, y también otro que se llama SPLAT. Y aquí tenemos lo que es un factor K, que va a estar multiplicado por el radio terrestre. Y su expresión sería obviamente la que tenemos aquí.
Bien, luego tenemos también el modelo de Friis, en el cual pues el modelo de Friis lo que se hace es predecir el nivel de potencia que se recibe en cierta ubicación. Eh, bueno, esto siempre y cuando exista una línea de vista tanto en el transmisor como en el receptor. Bueno, perdón, entre el transmisor y el receptor. Entonces, bueno, aquí tenemos igualmente su expresión, en donde tenemos valores o parámetros como potencia de transmisión, ganancia de la antena de transmisión, ganancia de la antena de recepción. Tenemos también pérdidas del sistema, tenemos longitud de onda de la señal electromagnética y también tenemos la distancia. Bien, tenemos también el modelo de dos rayos, el cual este modelo pues se basa en óptica geométrica. Y bueno, aquí considera lo que es la transmisión directa y una componente de propagación que se refleja en la Tierra tanto en el transmisor como en el receptor, como podemos ver aquí en la imagen. Tenemos la onda incidente, la cual se refleja y puede llegar al receptor. Tenemos diferentes parámetros también como altura, ángulos y distancia entre estos dos puntos. Como lo decimos, es un modelo basado netamente en óptica geométrica entre el transmisor y el receptor. Bien, ahora vamos a entrar al tema de desvanecimiento. Bueno, nosotros conocemos como desvanecimiento a la disminución de potencia de la señal recibida con relación tanto a su valor nominal. Bueno, la diferencia que hay entre este nivel nominal y el nivel recibido en condiciones de desvanecimiento, esto se llama profundidad de desvanecimiento, la cual se va a expresar en lo que es dB o decibelios. Al intervalo de tiempo que media entre la disminución y la recuperación del nivel nominal se le llama duración de desvanecimiento, que es otro término. Bueno, también llamamos desvanecimiento de potencia o factor K a las variaciones que son producidas de índice de refracción troposférico, que a lo que más aumentan, en este caso la curvatura aparente de la Tierra, van a reducir lo que es el margen libre de obstáculos. Entonces aquí se puede llegar a convertir un trayecto con visibilidad directa en otro que obviamente está obstruido, que prácticamente no tenemos una línea de vista. Bien, tenemos lo que es el desvanecimiento multitrayecto, que bueno, debido a su intensidad y al hecho de ser elección en frecuencia, en muchas ocasiones, va a producir una importante atenuación, como lo dice aquí, y también me va a distorsionar la señal que yo recibo, por lo que se ejerce una marcada influencia sobre la calidad de sistemas de radiocomunicaciones. Entonces, por esta razón es que debe ser objeto de un estudio. ¿Por qué? Porque vamos a tener atenuación y distorsión en la señal. Entonces, nosotros en un enlace lo que menos queremos es atenuación y también que la señal se pierda. Porque obviamente si tenemos presente estos dos problemas, el enlace no va a ser viable. Bien, ahora vamos al desvanecimiento profundo. Si tenemos una tensión R de envolvente de la señal que llega, podemos normalizarlo, haciendo que la tensión nominal sea igual a 1. Entonces, pues aquí también nombramos lo que es el modelo de desvanecimiento de Rayleigh, que viene dado por la siguiente fórmula que la podemos ver aquí, en donde F sub R me representa lo que es la función de distribución, y también se presenta lo que es la profundidad del desvanecimiento, que va a estar correspondida a una tensión que es igual a R1, en este caso. Bien, tenemos también lo que es el desvanecimiento por reflexión del suelo. Esto ocurre cuando sobre el terreno despejado en el que puedan darse condiciones para la existencia de un rayo reflejado y la longitud sea pequeña. Entonces aquí se puede llegar a tener un dominante, lo que es el desvanecimiento, debido a esta reflexión del suelo. Tenemos también lo que es el desvanecimiento selectivo, el cual principalmente se caracteriza cuando hay una función de transferencia del medio, de propagación, el cual va a estar variando con lo que es la frecuencia, lo cual aquí también voy a tener distorsión de amplitud y fase, tanto en señales transmitidas, que va a incidir notablemente sobre la calidad de recepción. O sea, la señal que llega al receptor no va a ser buena.
Entonces, para esto debemos conocer estos puntos. En primer lugar, el porcentaje de tiempo en que un desvanecimiento multitrayecto tendrá un carácter selectivo. También el modelo de la función de transferencia del canal radioeléctrico en estas condiciones, que se denomina lo que es función de transferencia multitrayecto, al menos para lo que es la gama de frecuencia, tales que esta diferencia de frecuencia vaya a ser menor o igual al valor de B sobre 2, en donde tenemos que F sub C viene a ser el valor de la portadora, tenemos que B va a ser el ancho de banda de transmisión. Listo. Y como tercer punto tenemos las estadísticas de los parámetros que van a intermedir en el modelo que justamente estamos mencionando aquí, que es el de función de la transferencia, que se lo representa con la letra H sub W. Bueno, esto ha sido todo acerca de mi exposición. Espero que los temas que haya abordado hayan quedado claros. Sepan disculparme cualquier error presentado en la misma y les agradezco mucho por su atención. Aquí están las fuentes bibliográficas de donde se sacó la información y muchas gracias a todos. Hasta luego. Universidad Nacional de Loja, 160 años.